Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Soy el doctor Brando Cantú, presidente de Ameyali Huayna México, el movimiento joven de la medicina familiar para específicamente México. Bienvenidos a nuestra sesión del 2023 correspondiente al mes de mayo. El día de hoy es un gusto y un placer presentarles a ustedes a una doctora muy importante, estimada amiga mía. He tenido la oportunidad de trabajar con ella directamente, la doctora Liliana Villegas Baldomero, quien nos va a estar acompañando con el tema factores de riesgo y prevención del suicidio. Les voy a platicar un poquito de la doctora Lili. La doctora Lili es médico cirujana de la Universidad de Caldas. Es médica familiar de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, especialista en epidemiología por la Universidad del Rosario, maestra en Reiki por la Asociación Colombiana de Reiki. Ella es docente de pregrado y posgrado, el posgrado para medicina familiar en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. También es investigadora en la línea de envejecimiento y vejez en la Universidad Javeriana de Cali. Es coordinadora regional FM 360 en el movimiento Huayna en el Young Doctors Movement de América Latina. Y es miembro del consejo editorial Boletín Perspectivas en Medicina Familiar de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Le damos la bienvenida a la doctora Lili y la dejamos avanzar con su plática. Vamos a estar compartiendo la pantalla desde acá. Doctora, usted nos dice cuando haya que cambiar la diapositiva con toda confianza. Listo, doctor Brando, muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí es un placer acompañarlos en esta noche. Muy motivada de estar aquí con ustedes. En la noche de hoy les voy a presentar algunos tópicos que me parece importante que debemos tener en cuenta dentro de los factores de riesgo y de prevención del suicidio en el adulto mayor. Nosotros vemos que hoy en día es una población que muchas veces dejamos a un lado y que no le hacemos un enfoque integral desde la parte preventiva y desde la parte sobre todo de atención primaria. ¿Me regalas la siguiente? Lo primero que vamos a entrar a definir y que vamos a tener en cuenta es que hay unas políticas estatales, tanto a nivel de México como a nivel de Colombia y a nivel de cada país, pues en forma general como en el mundo, y es que se establecen de acuerdo a esas políticas gubernamentales los puntos de cortes para decir si una persona a partir de qué edad se considera pues como tal un adulto mayor. En este caso, para Colombia y para México, vale la pena aclarar que a partir de los 60 años o más, se ha establecido este punto de corte para ambos países. Y para Colombia este punto de corte es importante. ¿Por qué? Porque sumado y restado 2 años, nos identifica también la edad de pensión en el caso pues de nuestra población colombiana. Entonces, cuando hablamos de un adulto mayor, cuando hablamos de un anciano, de una persona vieja, estamos hablando de aquella que tiene 60 años o más. ¿De qué depende ese punto de corte? Pues se establece dependiendo esperanza de vida y muchos determinantes pues que se tienen en cuenta a nivel local para cada país. Por ejemplo, para el caso de Colombia en este momento, nuestra esperanza de vida está en 78 años, punto 3 meses. Esa es la que se ha establecido y por eso tenemos este punto de corte actualmente. Regálame la siguiente. Nosotros hemos visto cómo a nivel mundial la población y la proporción de ancianos viene cambiando, es decir, viene sobre todo en aumento. De manera general, nosotros podemos ver en la graficación de arriba cómo esos países que veíamos en colores pálidos en la representación que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, vemos cómo algunos se tornan rojo intenso, sobre todo para el caso de Latinoamérica tenemos, por ejemplo, Chile, donde se espera que para la proyección de 2050 esperada, según el Informe Mundial de Envejecimiento y la Salud, vamos a tener un crecimiento por encima del 30% en esa proporción de ancianos. En forma general, ¿qué se espera? Pues que para el 2050 aproximadamente el 20% de la población total mundial sean adultos mayores. Regálame la siguiente.
Es importante aclarar dentro del tema dos términos que vamos a tener en cuenta. Uno es la definición de suicidio. Dentro de las más aceptadas está, y teniendo en cuenta la recomendación de OMS, es ese acto de quitarse la vida como tal, que yo hago con intencionalidad, con conocimiento de que eso va a hacer que llegue a la letalidad. Nosotros vamos a ver que dentro de la población generalmente el suicidio se presenta más que todo en hombres, y hay otro término siguiente que hay que tener en cuenta como tal, que es el intento de suicidio. Dentro del intento de suicidio nosotros vamos a ver que generalmente el acto del intento va a generar daño en la persona, pero no llega a la letalidad. Sin embargo, no podemos desconocer la importancia cuando se realiza un intento suicida como tal. Por ejemplo, una persona puede decir, llegar a consultar o manifestar que se tomó un ejemplo, 15-acetaminofén porque quería suicidarse. Puede ser que ese número de tabletas en ese momento no le represente letalidad, puede generarle comorbilidades, pero es como tal algo que requiere atención, que requiere un abordaje médico y que no podemos desconocer, porque en el trasfondo de la situación esa persona estaba como tal buscando un desenlace final. Siguiente. Es importante entonces, dentro del adulto mayor, tener en cuenta cómo vamos a hacer para reconocer esos signos o esos síntomas importantes y cómo vamos a hacer el abordaje, tanto si somos personal de salud como si no lo somos. Es importante conocerlo. Regálame la siguiente. Y vamos a ver que hay dos poblaciones picos en general, sobre todo en Latinoamérica, donde están las tasas más altas de suicidio, y esos picos respecto a la edad está de los 18 a los 29 años en hombres, donde es más intento del suicidio. En las mujeres es más frecuente, son los intentos de suicidio como tal. En los hombres el suicidio consumado es lo que más se ve. Entonces hay dos como edades picos que son de los 18 a los 29 y de los 70 a los 74 años. Nosotros generalmente escuchamos hablar mucho del suicidio y los factores de riesgo asociados en los adolescentes. Hay muchos estudios relacionados, pero generalmente del adulto mayor es una población que casi no se aborda. Dentro de lo que se tiene presente, por ejemplo, en factores de riesgos desencadenantes y predisponentes para la población joven, pues tenemos que es muy frecuente asociado a tóxicos, consumo de psicoactivos, antecedentes de enfermedad mental como tal, asociado a problemas familiares y asociado también a antecedentes de suicidio dentro de la familia. Es general el comportamiento que se ve. Vamos a ver que en la población adulta mayor el comportamiento es totalmente diferente, son otras cosas las que vamos a encontrar, y por eso es importante dentro de lo que estamos viendo hoy hacer ese llamado, hacer esa alerta y nosotros empezar a conocer pues esas manifestaciones que debemos tener en cuenta. Regálame la siguiente. Entonces, vamos a ver que en forma general, cada 40 segundos sucede un suicidio en el mundo, es cada 40 segundos a nivel general, y el adulto mayor no es una cifra despreciable. ¿Por qué? Porque en esto generalmente por encima de los 65 años se presenta un riesgo 1.5 veces mayor si lo comparamos con personas jóvenes. Regálame la siguiente. Dentro de esta epidemiología del suicidio, vemos que de forma general en la población anciana, cada 1.5 horas está ocurriendo una muerte por suicidio, que generalmente de 2 a 4 ancianos que lo intentan, hay uno que va a tener éxito respecto a esto y va a llegar a la letalidad. Y vemos que las tasas vienen en aumento, sobre todo en post-COVID. Regálame la siguiente. Dentro de la importancia que es fundamental, uno es que debemos como tal, y es muy importante identificar como tal las personas de alto riesgo, que
pueden ser objeto de querer quitarse la vida. Lo otro es que generalmente cuando se presenta un suicidio a nivel familiar, a nivel de amigos de esas personas cercanas, va a haber en promedio, según los estudios, 7 o 8 personas que van a estar como tal afectadas y relacionados con ese evento. Y dentro de esto se ha considerado que debemos tomar medidas de prevención porque es algo que se puede prevenir desde lo estipulado por salud pública en los diferentes países. Entonces es algo que está pasando, que es prevenible y que se le puede hacer una intervención. Para hacer la intervención, ¿qué es lo importante? Pues uno, detectar las personas como tal que están en riesgo, que están haciendo, que están con algún tipo de ideación y que tenemos que como tal, pues tomar medidas específicas. Regálame la siguiente. Nosotros vemos frecuentemente que hay unas frases que se repiten mucho y que se dan después de que la persona ya lo intentó o ya se dio el acto consumado, y es que empiezan esas 7 u 8 personas que generalmente están en contacto a decir que la persona había dicho que tenía ganas de morirse, que no quería ser una carga para la familia, que se quería acostar a dormir y no levantarse, que había expresado de alguna forma el deseo de morir, que sentía que no le hacía falta a la familia, o son personas que de pronto vemos que empiezan a regalar o a donar sus posesiones materiales como tal. Entonces eso puede indicarnos de entrada un signo de alerta, un signo de alarma, y no normalizar esas frecuentes manifestaciones que hacen los pacientes previamente, desde la parte verbal, tener en cuenta pues que eso puede pasar. Regálame la siguiente. Nosotros como cuidadores de la salud y de la vida, ¿qué podemos hacer? ¿Y quiénes somos los que realmente vamos a actuar como cuidadores de salud? Pues la responsabilidad de todos, tanto si somos personal de salud activo o no, todos tenemos que cuidarnos, todos dentro del territorio, porque la salud es algo, es un derecho por el que tenemos que, como tal nosotros, procurar que se cumpla dentro de todas las personas, independiente si somos personal de salud o no. El respeto por la vida es un derecho fundamental. Entonces, como cuidadores de la salud, ¿qué vamos a hacer o qué es lo principal? Regálame la siguiente. Dentro de esto, pues lo primero es aprender a identificar el alto riesgo de suicidio, mirar si las personas tienen algunos signos que llamamos dentro de salud bandera roja o banderas de alarma. ¿Cuáles son esos signos? Unos que la persona nos puede estar manifestando de forma directa o indirecta, tener alguna ideación suicida. También podemos ver que nosotros como proveedores de atención primaria, cuando estamos en los servicios, vamos a estar en capacidad de detectar muchas veces el riesgo. Cuando el paciente no es adherente a los planes de tratamiento, tenemos que preguntar por qué nos está dando esa adherencia. Cuando los pacientes no están siguiendo pronto indicaciones, tenemos que tener en cuenta, sobre todo en el adulto mayor, que antes que ellos manifestar síntomas depresivos, de aburrimiento o esos síntomas clásicos que de pronto vamos a ver en otros ciclos de vida familiares como tal o en otras edades poblacionales, en esto vamos a ver muchas manifestaciones también de síntomas físicos que pueden secundariamente o en el trasfondo tener pues algo relacionado con algún intento o algún pensamiento suicida. Regálame la siguiente. Entonces, clásicamente el adulto mayor no nos va a llegar como lo vemos en la diapositiva, es decir, que el paciente está aburrido, que el paciente está llorando, que el paciente está servicio pidiendo ayuda, que nuestro familiar lo tenemos en la casa en estas condiciones y nos muestra ese aburrimiento. En el adulto mayor generalmente el paciente no está así, al menos que el paciente esté manifestando de pronto algún dolor muy fuerte o algo así, pero en general no es el típico paciente que va a llegar al servicio y que va a ser adulto mayor. Entonces, ¿con qué vamos a encontrar el paciente adulto mayor? Regálame la siguiente. Dentro de lo esperado, pues una forma de presentación es encamarse.
Es ese paciente o esa persona que tenemos en la casa adulta mayor que generalmente era muy activa, que generalmente todos los días tenía una rutina de salir de casa, de colaborar con algunas actividades y de un momento a otro vemos que esa persona decide quedarse en la cama, quedarse acostado todo el día, quedarse sin motivo. Entonces nosotros tenemos que estar alerta y preguntarnos qué está pasando con nuestro familiar, porque ahí ya podemos ver un signo que es ese cambio de comportamiento. Puede ser que la persona cuando se quede dentro de la cama no esté manifestando, no estemos nosotros como tal sospechando que pueda estar pasando esto, pero ya sabiendo con esto que estamos haciendo hoy, es que eso es un signo que puede ser bandera roja en las personas y que debemos tenerlo en cuenta porque hay veces la misma persona no se da cuenta de que está con esa actitud o con ese cambio de comportamiento. Entonces, generalmente los que estamos cercanos a la persona, sí podemos detectar esas manifestaciones en ese adulto mayor. Regálame la siguiente. Es importante también tener en cuenta que cuando las personas dejan de ingerir los alimentos, tenemos que preguntarnos, sobre todo en el adulto mayor, hay muchos temas relacionados con la parte de deglución, que tengan de pronto las prótesis dentarias pues bien adaptadas y todo eso, pero hay veces el sabor de las comidas o porque no les gusta como tal pues la sazón de la persona que prepara los alimentos, pero una vez descartado como todas estas cosas, que no haya una condición médica, que no haya alguna situación importante que esté haciendo que esta persona no ingiera los alimentos, pues tenemos que sospechar en el trasfondo qué más hay. Generalmente comer se asocia en muchas poblaciones con buena salud, con calidad de vida, y una manifestación puede ser que yo deje de comer. ¿Para qué? Porque quiero morirme, porque si no como puede en tal caso los nutrientes como tal disminuir, puede en tal caso como tal empezar yo con comorbilidades o complicaciones de las enfermedades que tengo de base, siendo como tal un adulto mayor. Entonces tenemos que tener en cuenta que en ese adulto mayor, cuando deja de ingerir los alimentos, eso puede ser una señal de alarma. Regálame la siguiente. Es muy importante también cuando los adultos mayores generalmente son dentro de los ciclos de vida familiares y los ciclos de vida en población en general, las personas más adherentes a los tratamientos terapéuticos. Los adultos mayores son muy sensibles y generalmente hacen una muy buena adaptación con su médico de cabecera, para eso pues para nosotros los médicos de atención primaria, los médicos familiares, los médicos generales, generalmente los pacientes se vuelven demasiado adherentes. Entonces, si nosotros vemos un paciente que de pronto reclama los medicamentos pero no los está ingiriendo, o que el paciente dejó de reclamarlos o dejó de tomarlos, pues tenemos que preguntarnos por qué está haciendo que ese paciente esté con esa limitación. No suponer, sino preguntar y sospechar que en el trasfondo puede ser que el paciente decida no tomarlos. ¿Para qué? Para descansarse, para morirse, y que en el trasfondo esté con alguna situación relacionada. Regálame la siguiente. Otra forma de presentación es autoexcluirse. Hay pacientes adultos mayores que se alejan, esas personas, de la vida social como tal, y no hay una causa definida. Es decir, personas que eran muy sociables, que iban a eventos sociales, que participaban en reuniones, que participaban en grupos con sus comunidades, en las juntas de acción comunal, en muchas cosas que pueden participar y que de pronto iban a algún grupo religioso o asistían a alguna congregación religiosa, y de un momento a otro empiezan a alejarse, empiezan a autoexcluirse, empiezan a no querer ir a nada. Entonces eso también puede ser una manifestación de que el paciente o esa persona está en riesgo de algún intento o algún acto relacionado con el suicidio. Regálame la siguiente. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa detección temprana? Pues uno, tenemos que tener en cuenta que generalmente hay diagnósticos
a esta edad que si las personas los tienen, pueden pensar pues que no hay otra alternativa, que lo mejor es morirse. ¿Por qué? Porque esos diagnósticos pueden ser de alto costo, porque no confían que para su edad haya algún tratamiento efectivo o algo que haya que hacer, porque muchas veces tienen la creencia que por la edad los tratamientos van a ser menos efectivos. También hay muchas de esas personas que empiezan a generalizar que ya por la edad, pues lo que sigue es morirse y consideran pues que eso es como que adelantar el fin de la vida, pues es algo normal y es algo que quieren hacer. Entonces tener en cuenta como todo eso dentro de la detección que vamos a hacer pues con estos pacientes. Regálame la siguiente. ¿Qué factores de riesgo se asocian directamente en el adulto mayor? Puede ser relacionados, los más prevalentes están relacionados con enfermedades crónicas, enfermedades terminales, sobre todo las que se asocian independientemente del diagnóstico. Está muy asociada sobre todo a dolor de presentaciones frecuentes. Es decir, hay pacientes que están con unos dolores severos, inclusive nosotros, sin ser adultos mayores, cuando tenemos un dolor muy fuerte, podemos llegar a pensar que en ese momento lo mejor es morirnos, que nos queremos morir porque ese dolor está muy fuerte y sabemos que en el trasfondo más que morirnos, queremos de pronto es cambiar la condición y que nos solucionen el dolor, que nos den para el dolor. Puede ser también que yo esté en una situación relacionada, otro tipo de situaciones de la parte económica y que diga, no, es que la resolución a eso es quitarme la vida. Y en el trasfondo sabemos que si esa situación económica resuelve, pues el paciente no va a querer quitarse la vida. Si ese día se gana la lotería, no va a querer irse ese día. Entonces, que hay unas condiciones que de base pueden hacer o simular que uno quiera tomar cierta conducta y en el trasfondo puede estar relacionado en algo con el suicidio. Hay personas que a cierta edad, por algunas manifestaciones, por lo menos que sufre a cierta edad una fractura de cadera, o otras comorbilidades pueden hacer que requieran muchas intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones, cuando previamente a edades inferiores no tenían que estar hospitalizados, les cambia su estilo de vida, se les empieza a realizar restricciones, sobre todo en la alimentación, en la parte de los hábitos y todo eso. Hay veces al comienzo cuesta mucho que sean adherentes y eso puede generar también riesgo de que, un mayor riesgo de que haya algún intento de suicidio. Dentro de los farmacológicos, nosotros, siendo personal de salud, tenemos que tener en cuenta dentro de la formulación, aquí solo por mencionar algunos medicamentos, pero hay muchos más que pueden generar riesgo o aumentar ese riesgo de suicidio, sobre todo en personas pues, que tienen antecedentes familiares relacionados y cierto tipo pues, de trastornos y cosas. Entonces, por lo menos el propanolol, vemos que es un medicamento que utilizamos muy frecuentemente, inclusive para migraña, no solo pues para la parte como de problemas a nivel cardíaco y todo eso, sino que puede ser para control migrañoso. Entonces, hay muchos de estos medicamentos que tenemos que mirar a fin si realmente el paciente los necesita o si yo se los puedo reemplazar por otro. ¿Para qué? Para en medio de esas interacciones no aumentar como tal el riesgo de que ese paciente me vaya a hacer como tal un gesto suicida o un intento de suicidio. Dentro de la parte mental, pues tanto en jóvenes como en el adulto mayor están muy ligados con todo lo relacionado con depresión, con abuso de sustancias, todo lo de trastornos del sueño, todo esto puede hacer que el paciente, inclusive haciendo algún estado psicótico, algún estado delirante, no solo desde la parte mental, sino que tuvo de pronto una deshidratación por diarrea y eso lo llevó a un trastorno hidroelectrolítico, que eso lo haya llevado a un delirio, puede ser un gesto suicida. Entonces tenemos que estar muy atentos en esta población porque hay unos cambios muy mínimos que se pueden dar, como en el caso de la deshidratación, una diarrea, y que pueden generar riesgo en el paciente. Entonces tenemos que estar como muy alerta también en ese sentido. Regálame la siguiente. Dentro de otros factores
falta de proyección, esto lo vemos muy asociado también a los factores socioambientales. Por ejemplo, hay pacientes que una vez dentro de su programa laboral y todo, la idea era pensionarse y no tienen como tal establecido qué van a hacer pospensión o cuál va a ser su proyecto o plan de vida. Entonces, muchos de estas personas les toca quedarse en la casa y en la casa empiezan a hacer el rol de un ejemplo, de cuidar los niños, de pagar recibos, o los colocan a hacer, empiezan pues como a hacer todas las actividades o empiezan a descargarles cargas que antes no tenían como dentro de su rol, empiezan de pronto a hacer el tipo de comentarios que es que si usted está todo el día en la casa, entonces usted ¿por qué no asume eso? ¿Por qué no va y hace la fila? ¿Por qué no va por el mercado? ¿Por qué no va por tal cosa? Y empezamos a hacer pues como todo ese tipo de juzgamiento, muchas veces sin querer, y estas personas en el trasfondo pues pueden también hacer síntomas depresivos, sentirse muy inútiles, sentir que no tienen una vida propia y eso puede hacer también que hagan un riesgo como tal de suicidio. Vamos a ver que entre los familiares es muy importante, sobre todo hay mayor riesgo cuando en el primer año de viudez hay mayor riesgo de suicidio, en los primeros 3 meses cuando se ingresa a un hogar de ancianos, en esos primeros 3 meses hay mayor riesgo de suicidio cuando el paciente recién ingresa en la institución y el riesgo generalmente disminuye los 9 meses, pues como de ya estar progresivamente en esa institución geriátrica. Lo otro, los casos del anciano ping-pong, ¿quiénes son estos? Son ese adulto mayor que de pronto quedó solo porque la esposa o el esposo falleció, o quedó solo, quedó red de apoyo, o quedó solo y los hijos de pronto empiezan con ese ping-pong de llevarlo de una casa a otra, de que yo lo cuido el fin de semana, de que yo no me puedo quedar con él, de que nadie lo quiere cuidar. Entonces eso puede generar también sentimientos de frustración en la persona, sentir que es un estorbo, que es una carga para su familia y generarle como tal, pues que aumenten ellos el pensamiento o el riesgo suicida. Regálame la siguiente. Otro dato que hay que tener en cuenta es que nosotros en los pacientes que veamos como con estos signos bandera o esos signos de alarma, siempre tenemos que sospechar que de base pueden estar siendo maltratados en los hogares. Entonces es algo que nosotros como personal de salud, los que estamos conectados y que somos personal de salud, tenemos que sí o sí tener en cuenta. Y es que dentro de esa consulta, que muchas veces no es atención propiamente por suicidio, podemos sospechar como es ese dato con el acompañante, con el familiar, con esa persona, si lo acompañan o no, si le reclaman o no los medicamentos y todas las cosas pues que nosotros especifiquemos dentro de la formulación. Cuando nosotros encontramos que ese adulto mayor está siendo maltratado, para el caso de Colombia hay unas rutas de atención, hay una legislación vigente donde hay unas rutas donde se puede hacer todo el abordaje integral y que ya están pues establecidas dentro de toda la atención pues y todo lo relacionado con salud pública. Entonces el maltrato en el adulto mayor también aumenta el riesgo de suicidio y es algo que tenemos que estar alerta. Regálame la siguiente. Hay que tener en cuenta que pueden haber unos factores protectores del suicidio en el adulto mayor. ¿Qué cosas son protectoras? Generalmente las personas que tienen alguna creencia religiosa, independiente de cuál sea esta, las personas que viven en armonía con la naturaleza, que tienen plantas, que cuidan plantas, que tienen mascotas, las personas que viven satisfechos con su propia vida, que entienden o comprenden o nos dicen que el suicidio no es una opción para resolver las cosas, y que muchas veces les preguntamos, porque es algo que nosotros sí tenemos que preguntar en la consulta, si esa persona ha pensado en algún momento en suicidarse. Si no lo han pensado, pues generalmente las personas que tienen esas características pues van a tener un menor como tal pues riesgo y son todos esos que son factores protectores que tenemos que tratar de que los factores protectores aumenten en la población, crezcan cada día más y que sean muy fortalecidos. ¿Para qué? Para que nos ayuden pues como a hacer la parte de prevención
y nos obliga a darle herramientas a los pacientes para que en el caso de presentar algún problema o algo así, tengan herramientas desde la parte emocional y puedan resolver esto. Regálame la siguiente. Dentro de las intervenciones que se hacen en suicidio, generalmente el trabajo es multidisciplinario, es decir, va a haber todo un equipo de salud encargado de hacer la atención. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues ya hemos hablado y hemos recalcado dentro de esta presentación que lo importante cuál es, detectar a tiempo el riesgo, las personas que están en riesgos, ¿para qué? Para hacerles una intervención precisa. Ya los que somos personal de salud, ¿qué vamos a hacer? Pues hay unos protocolos de intervención para la parte como tal de hacer el abordaje, donde va a estar incluido en los programas medicina familiar, psiquiatras, psicólogos, muchos médicos generales, trabajadores sociales, enfermería, es decir, hay todo un equipo que va a trabajar dentro de estas herramientas, incluidos los geriatras. Hay unas fichas específicas para el caso de Colombia donde se hace la notificación por intento de suicidio. Ya si es un suicidio consumado o llegó a la letalidad, pues la persona va a aparecer como tales en la ficha de defunción o de registro de muerte como tal que se hace pues acá oficial en el país. Lo otro es que hay unas medidas que nosotros podemos hacer y que ayudan a mejorar y a prever el riesgo. Dentro de estas, uno es que las personas logren tener una amplia conexión social, es decir, que estén integrados en grupos, ser gregario, eso ayuda mucho a disminuir el riesgo de suicidio. Lo otro es que por lo menos hacer deporte es algo que mejora mucho y disminuye el riesgo. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, aumenta calidad de vida, hace que las enfermedades crónicas estén muy cansadas, va a hacer que por medio del ejercicio vamos a hacer que se produzcan endorfinas, que se produzcan unas hormonas que van a ayudar como tal, oxitocina y otras cosas, que van a generar impacto para disminuir el estrés, que van a disminuir los síntomas depresivos si el paciente ya presenta estos. Regálame la siguiente. Dentro de estas intervenciones que ya hacemos propiamente en salud, pues algo importante es uno, que no debemos subir como tal a la elaboración del examen mental. Ese examen mental que hacemos en los pacientes es importante conocerlo, saber cómo se hace, saber qué herramientas podemos tener ahí. Regálame la siguiente. ¿Por qué? Porque el examen mental es una herramienta que nos ayuda a nosotros desde los criterios clínicos, desde esos síntomas y esos síntomas que presenta el paciente. Una vez por lo menos yo establezco dentro del examen mental la parte de observación de cómo está ese paciente, lo del contenido del pensamiento, la parte de que ese paciente me esté hablando como tal del estado de ánimo, cómo están las funciones cognitivas, la memoria, el juicio, la comprensión, todo esto me va a ayudar a que yo establezca unos criterios dentro de los manuales diagnósticos de los trastornos mentales y pueda decir qué enfermedad tiene el paciente, qué abordaje hay que hacerle y cómo le hago pues ese abordaje inicial. ¿Qué es importante por lo menos de la historia clínica? Es que muchas veces nosotros vemos que dentro del examen mental, el examen mental queda dentro de lo que se describe, un ejemplo, orientado, tiempo, lugar y persona. Y la memoria conservada. Entonces, miren que por lo menos eso es solo dos ítems de la parte de funciones cognitivas, pero un examen global mental incluye pues que nosotros hagamos tanto la observación del paciente como lo del contenido del pensamiento, como de lo del estado de ánimo, es decir, que son muchas cosas las que tenemos que apreciar y conectar para poder pues hacer un diagnóstico oportuno. Dentro de, regálame la siguiente. Dentro de la valoración pues ya médica, nosotros tenemos algunas escalas que nos sirven de herramienta a nosotros como personal de salud, y es que hay pacientes que no nos llegan directamente o que no podemos establecer de una si tienen el riesgo o no. Entonces hay unas escalas que nos ayudan a mirar ese riesgo también. Dentro de esa tenemos la escala de desesperanza de ver, que generalmente cuando yo la tengo con un punto de corte de 8 superior, pues va a indicar que el paciente está con mucha desesperanza, que está muy negativo frente al futuro y que puede tener un mayor riesgo. Regálame la siguiente.
Dentro de las escalas también está la de Yesabá, que es para tamizar la parte de depresión en el adulto mayor. Por lo menos en este caso de Yesabá, aquí tenemos la escala abreviada de Yesabá, que es la de 15 puntos. Si el paciente llega con signos claros, característicos de depresión, pues yo no necesito hacer la escala como para colocar el diagnóstico y comenzar el abordaje, pero cuando no me cumple todos esos criterios clínicos y quiero aumentar la precisión diagnóstica, pues puedo utilizar esto. Regálame la siguiente. También es la escala de Hamilton, que podría también usar en la población adulto mayor. Regálame la siguiente. Y si un paciente me llega directamente diciendo que quiere matar, que quiere suicidarse, que lo pensó y todo eso, pues no tengo necesidad de hacer esta escala de Pluchy, que es para generalmente darme cuenta si el paciente sí o no tiene riesgo suicida. Entonces miren que hay inclusive toda una serie de escalas, aquí solo traigo algunas que nos ayudan como a soportar a esa historia clínica, ese diagnóstico en el paciente, que nos ayuda a hacer la interpretación, por lo menos para este caso de esta escala de Pluchy. Entre mayor puntuación tenga el paciente en la escala, pues mayor va a ser el riesgo que va a presentar. Regálame la siguiente diapositiva. ¿Por qué hacer todo este abordaje? ¿Por qué están todas estas políticas en salud? Pues como dijimos inicialmente, la población adulta mayor viene en aumento y la idea y lo que se procura desde los acuerdos OPS y OMS es lograr como tal un envejecimiento saludable. Ese envejecimiento saludable que va a incluir como tal que nosotros tengamos capacidad funcional, que nosotros como tal tengamos como adultos mayores capacidad de decisión, capacidad de autonomía, es decir, que seamos seres sociales, seres libres y que ojalá estemos adultos mayores sanos. Eso es lo que se espera dentro de todas esas políticas. Regálame la siguiente, teniendo en cuenta que envejecer como tal es algo que tiene implicación en la parte biológica, psicológica y social, pero algo que me parece muy importante resaltar es que ustedes van a ver que envejecer es algo muy individual, muy heterogéneo, es decir, todos envejecemos de forma diferente. Hay personas que para la edad se ven muy jóvenes, otras se aparentan una edad mayor, entonces miren que es un tema como muy subjetivo, es algo muy individual y por eso la atención que hacemos, sobre todo desde medicina familiar a nivel global, es centrado en la persona y es como haciendo esa diferenciación en esa heterogeneidad que hay como tal, pues, en la población en general. Regálame la siguiente. Dentro de Colombia, sobre todo en el tiempo COVID, se estableció como tal una línea de atención de alarma como tal en la parte de salud mental. Nosotros acá en Colombia tenemos 32 departamentos, cada uno con su capital, y en el 60% en promedio del país hay línea de atención para y de alerta y de alarma donde uno puede llamar y contar como tal cómo se siente, qué síntomas tiene y le pueden dar una orientación. Vemos que en general las capitales, pues que son como grandes y todos, hay atención 24/7. En algunas sí, pues la atención está por horas y todo eso. Vemos que para el caso de Valle del Cauca, que es el departamento donde se ubica acá Capital Cali, acá de donde estoy dando esta conferencia, tenemos línea de atención pues con el numeral 106, pero hay también zonas del país muy cercanas, ejemplo el departamento del Cauca, donde no hay esa línea de atención, donde no hay esa línea de alarma, de alerta, donde yo pueda llamar y contar cómo me sienta y me den esa orientación. Sí se han logrado cosas, pero pues igual en nuestro país todavía falta. Vamos, me regala la siguiente. Dentro de, ahorita vamos a hacer esta dinámica. En esta dinámica es para que nosotros nos sensibilicemos de qué tanto representa para el otro la carga emocional. Vamos a hacer textualmente lo que dice en la diapositiva. ¿Cuál es la idea? Que ojalá
la totalidad pueda como tal abrir las cámaras, es decir, tener las cámaras abiertas en este momento, va a ser solo por un minutico. Vamos a abrir las cámaras, vamos, cuando se les dé la indicación, vamos a cerrar los ojos y cuando ustedes creen ya pasó o ya trascendió un minuto, en ese momento ustedes van a hacer apertura nuevamente de los ojos. Es decir, van a abrir los ojos cuando hayan contabilizado con los ojos cerrados un minuto, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces la idea es que abran las cámaras en este momento. Yo voy a colocar el cronómetro para contabilizar el tiempo y ya les doy la indicación de en qué momento empezamos. Entonces la idea primero, ¿cuál es? Como les digo, tener las cámaras abiertas y yo voy a contar hasta 3. Esa indicación es ¿para qué? Para que cierren los ojos. Cierran los ojos y cada cual de manera individual, de manera autónoma. Cuando considere que ya pasó un minuto, va a abrir sus ojos, ¿listo? Y va a quedar con los ojos abiertos. Entonces voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. En ese momento pueden cerrar los ojos. Cuando consideren que ya pasó, ya se cumplió un minuto de tiempo, en ese momento van abriendo los ojos cada uno. Listo. En este momento, los que no han abierto los ojos los abren en este momento. Ya quedamos todos con los ojos abiertos y volvemos a la presentación un momentico. Con esta dinámica que pude apreciar, que hubo personas que abrieron los ojos a los 37 segundos, otros a los 50 segundos, otros se aproximaron al minuto, otros pasó el minuto, estuvimos minuto y 15 y muchos no abrieron los ojos. Entonces miren que la representación del tiempo fue diferente para muchos de los que estamos aquí conectados. Entonces la idea es que nosotros entendamos que así mismo es la carga emocional que genera como tal la enfermedad mental, que genera muchas veces uno entrar dentro de esos síntomas o esos signos de suicidio, que muchas veces lo que para mí representa un problema leve, puede ser que para otra persona lo considere un problema grave, un problema tan grave que le genere riesgo de muerte en el momento o de hacer como tal un gesto suicida. Entonces la idea con esta dinámica, ¿cuál es? Que nosotros debemos concientizarnos y no juzgar a las personas, tratar de comprender siempre las personas, colocarnos en el lugar de las otras personas, no solo como personal de salud, sino como cuidadores de la salud que somos todos en general, como parte de la comunidad, del territorio donde vivimos. Y miren que en un minuto fue muy diferente para muchos de los que estamos aquí. Entonces, asimismo, representa la carga emocional cuando yo tengo un problema. Algo puede ser leve para uno, alguien puede hacer una confrontación dentro de las herramientas que tiene muy adecuado, pero puede ser que hayan otras personas que no pidan ayuda y que estén sintiendo dentro de sí una carga emocional mayor porque de pronto asociado tienen algún trastorno mental, algún antecedente familiar, ya han hecho
riesgos o intentos de suicidio previos, y esto generalmente aumenta o hace que haya mayor riesgo. Entonces, miren que es para ver esa diferenciación, no solo como personal de salud de validar a ese paciente que llega y me dice, es que yo me tomé 3 aspirinas porque me quería suicidar, es decir, eso tiene la valoración, la connotación total que el paciente que llega y de pronto se tomó un veneno, es decir, el gesto es igual, la atención que hay que hacer es igual, independiente del mecanismo, y sí siempre tener en cuenta como esos factores de riesgo, tener en cuenta que esos factores de riesgo son muy diferentes, como vemos, a lo que se ha relacionado y que siempre escuchamos sobre el paciente adolescente o sobre la población adolescente. Es totalmente diferente cuando nos enfrentamos con estos pacientes adultos mayores. Regálame la siguiente. Y ya para ir terminando, pues, ¿qué podemos hacer nosotros como cuidadores de la salud en general? Uno, escuchar a las personas, ser esa mano amigable con que las personas puedan contar, con que nuestros vecinos puedan contar. Nosotros tenemos que estar en capacidad de acompañar a las demás personas, tratar de que las personas no sufran en silencio, dar esa posibilidad. ¿Para qué? Para que haya más luz, para que haya más franqueza, para que se pueda hablar de estos temas sin temor, sin vergüenza de que de pronto nos vayan a señalar, porque nos van haciendo la connotación dentro de una enfermedad mental y vemos que socialmente a veces eso no es aceptado o se ve por dentro de rechazo, entonces ver que cualquiera de nosotros puede pasar por esta situación, inclusive siendo médico, inclusive conociendo las herramientas, pues podemos vernos involucrados en alguna situación de esta. Y lo otro es que las responsabilidades de la parte de yo hacer prevención, de mirar esos factores de riesgos, cuáles son, conocerlos y estar alerta, esa responsabilidad no es solo del personal de salud, sino que es de todos como unidad, de todos como cuidadores de la salud. Y ya para terminar, regálame la siguiente. A nivel personal, ¿qué puedo hacer yo para cuidar mi salud mental? Pues muchas cosas. Lo primero es saber que esta tiene que ser una prioridad para mí siempre y que, ¿qué puedo hacer? Unos podrán hacer ejercicio, otros podrán practicar la gratitud, otros podrán ir a la iglesia, congregarse, otros hablar con sus amigos, ser capaz de decir, no quiero esta cosa, no la quiero hacer, ser capaz de tomar decisiones. Muchos vemos que tenemos la necesidad de pronto de ir a terapia y podríamos ir a terapia, salir a caminar, tratar de ser gregarios, de participar en grupos, de participar en cosas que nos interesen. También, independiente de la edad, tratar de ir aprendiendo cosas, de ir aprendiendo temas, de irnos colocando retos para que la vida no se vuelva monótona, para que nosotros adquiramos otras destrezas, tratar de ser adherentes a los tratamientos, que si sufrió una enfermedad o algo inesperado dentro del ciclo de vida, pues que nosotros tengamos herramientas para afrontarlos. Y todo esto, ¿para qué? Pues yo me cuido, ¿para qué? Para cuidar a los otros. Entonces, esa es una de las mayores recomendaciones dentro de esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Regálame la última diapositiva. Muchas gracias por participar, por la atención prestada y espero estos tips les sirvan pues y los coloquen en práctica dentro de su vida y dentro de sus comunidades. Quedo atenta si de pronto hay alguna pregunta en el público o algún comentario que alguien quiera realizar. Muchas gracias, doctora Lili. De todas las personas que estamos aquí participando, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna felicitación, la doctora Lili nos está acompañando pues desde Colombia, ¿no? Está bastante lejos. Sí. Siéntese en la libertad de levantar la mano o de escribir en el chat si les da pena, por ahí no hay ningún problema. Tenemos por aquí en el chat, felicitaciones doctora, de parte de Venancio Antonio Hernández, por tan excelente exposición. Definitivamente el suicidio en adultos mayores tiene una alta prevalencia, por lo tanto una intervención primordial sería que donde esté un adulto mayor hay que educar a los cuidadores para estar atentos a estos signos de alarma.
Le mando más felicitaciones de parte de la doctora Ana Pérez, de la parte de la doctora Adriana. Doctora Ana, ¿tiene la mano levantada? Sí, pues felicito a la doctora Liliana Villegas. Creo que ha sido una magnífica ponencia y la importancia, ¿no? Sobre todo que ella nos hace en esta presentación justo de visibilizar un tema que muchas veces está pues ahí tangible, ¿no? Y sobre todo algo que me llamaba mucho la atención era justo esta manera que tienen ustedes de apoyar a las líneas telefónicas, ¿no? Que sobre todo aquí en México, digo, las hay, pero es como muy general para personas de cualquier edad. Pero que ustedes tengan esta opción, creo que incluso como para retomarse, ¿no? En nuestro país. Creo que es muy, muy buena la idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Sí, acá estas líneas son importantes, sobre todo empezaron a funcionar más que todo en la época del COVID. Entonces hay muchas que quedaron vigentes, sin embargo, están en un 60% del país aproximadamente. Tenemos preguntas en el chat de parte de Ekaterin Torres. Gracias por su conferencia. Una pregunta. Su enfoque es en adultos mayores, pero las escalas también se pueden aplicar en jóvenes. Sí, lo que pasa es que dentro de los ciclos de vida que nosotros vemos y que manejamos como médicos familiares, que es la población en general, desde que nace hasta que muere, para cada grupo poblacional, pues hay ciertas escalas que van tomando como relevancia, que van tomando importancia dentro de lo que nosotros hacemos en la atención primaria, en la parte preventiva, en la parte de promoción. Entonces hay escalas, tenemos para niños, para jóvenes, para adultos, es decir, para todas las poblaciones nosotros podemos utilizar ciertas escalas. Acá en este momento hice más énfasis por lo que el tema era relacionado con adulto mayor, pero hay otras que utilizamos cuando estamos en el abordaje de otro tipo de pacientes o de otros grupos de edades. Inclusive yo hice un estudio relacionado con otra compañera, Raquel, que es médica familiar también acá en Colombia, con preventivos en suicidio en menores de 60 años. Entonces, y allí pues abordamos pues, y tuvimos en cuenta otras cosas. Entonces, no es que haya solo adultos mayores, sino que dentro de la valoración integral hay muchas que usamos ahí, pero en población en general, si nosotros necesitamos, como médicos familiares, estamos en capacidad de saber como qué herramientas y qué destrezas necesitamos dependiendo del paciente que tengamos a la vista. Tenemos otra pregunta en el chat de parte de José Zap Ortiz. Felicidades, doctora, gran presentación. ¿Qué recomienda cuando un paciente es renuente a recibir atención psiquiátrica, pero ya manifiesta ideas suicidas y genera disfunción en el resto de la familia? Saludos cordiales desde Mérida, Yucatán. Generalmente, muchas gracias por la pregunta, generalmente a esos pacientes toca hacerles intervención, es decir, si el paciente tiene bandera roja, nosotros no nos podemos quedar pues como quietos, es decir, está en medio de la vida del paciente y lo primero es tratar de concientizar a la familia, tratar de volver al paciente adherente, pero si el paciente requiere intervención inmediata, hay que hacerla y hay que hacerle entender dentro de los equipos de salud, puede ser que hablando con otro médico, haciendo acompañamiento desde psicología, trabajo social, psiquiatría, podamos hacer caer en cuenta pues que es importante como tal esa atención, pero no podemos dejar a un lado el abordaje, es decir, si el paciente le vimos el signo bandera, el signo de alarma, tenemos que hacer la intervención porque es que hay una ruta ya establecida para hacer el tipo de intervención donde hay unas medidas que toca llevar a cabo porque nosotros ya sabemos qué riesgo tiene ese paciente. Tenemos muchas felicitaciones en el chat de parte de Adriana, de parte de la doctora Daquira Camarena. Felicidades, Lili, excelente. Jenny Lorente, excelente, doctora Lili, el doctor Said. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Le mandan muchos abrazos. Carol Orrego, buenas noches. Muy oportuna la conferencia.
de teléfonos que no tienen nombre. De doctor Frank, excelente. César Alejandro Mendoza, el doctor también de acá de Meyali, le mandan un abrazo, felicidades. De Olga Mina, muchas gracias, felicitaciones por concientizar la importancia de salud mental de los adultos mayores. De Jimena Pérez Orozco, muchas gracias por compartir con nosotros la información útil, sobre todo para identificar los datos de alarma y saber cómo actuar. Nos solicita el doctor José Tzap si habría forma de facilitar las escalas, doctora Lili. Sí, yo podría hacerles llegar las escalas que hacemos dentro de la valoración integral del adulto mayor. Yo podría hacerlas llegar. Yo te las Si hago llegar, doctor gusta, Brando, me para las que puede tú hacer las llegar a puedas, mí, sí, sin sí, problema. O para si que tú quiere las poner su puedas, correo electrónico aquí en el chat para que se lo puedan quizá mandar a usted, como usted prefiera, sin problema. yo te las envío, no hay problema. Daisy Janet Urrego, muchas gracias, excelente intervención. Laura Noriega, felicitaciones, excelente abordaje. Doctor Mike Gutiérrez, muchas felicidades, doctora Lili, excelente ponencia. Nilton, excelente ponencia, felicitaciones desde Padilla, Cauca. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para la doctora Lili? Aprovechen que la tenemos aquí con nosotros. Ya vieron que su expertise es amplio en este tema. Sabemos que hace investigación en este tema, sobre todo en los adultos mayores. A ver, nos van a lanzar una pregunta por el chat. Bueno, solo escribieron pregunta. Ahorita a ver si nos la terminan de escribir. Sin duda alguna, yo creo que el suicidio es algo de lo cual es uno de los temas tabú, que siguen siendo tabú hoy en día. Lo que podemos ver de lo que usted nos puso, doctora Lili, que los grupos de edad donde se cometen los suicidios están muy alejados entre sí, ¿no? Sí. Por ahí, para quienes no sepan, hay un curso pues, de prevención del suicidio en la plataforma de la OPS y en la plataforma de la OMS en inglés. Es muy bueno, es totalmente gratuito. Si no lo han tomado, pues los invitamos a que lo tomen, ¿no? Son herramientas específicamente para identificar, conocer los factores de riesgo, las banderas rojas, como dice la doctora Lili, y las contenciones, ¿no? Que podemos hacer nosotros desde el primer nivel de atención. A ver, ya nos pusieron 3 preguntas. La primera, de Xiaomi 2109-1119. ¿Considera necesario el uso de medicamentos antidepresivos o ansiolíticos? Eso depende del tipo de paciente que yo tenga y de la causa que le esté generando como tal, establecer como tal esa depresión o esa ansiedad. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener una depresión leve, puede tener criterios de depresión mayor y esos criterios de depresión los puede tener con o sin síntomas de alarma. Depende si yo puedo establecer la causa o no que lo llevó a la depresión. Es decir, hay muchas depresiones que son de origen endógeno y que necesariamente tengo que dar tratamiento. Recordar que generalmente el tratamiento no debe ser menor de 9 meses, que hay 9 meses, entre 9 meses y un año, que hay unos tratamientos que tienen mayor enfoque, mayor, que se puede usar sobre todo en el adulto mayor. Hay algunos, pues, dependiendo de los criterios. Pero si de pronto el paciente me hizo una depresión porque está en un proceso que yo veo que establezco una depresión leve con síntomas que de pronto van a ser manejables, pues requiero acompañamiento, puede ser de la parte de psicoterapia, que yo le dé unas herramientas desde la atención de medicina familiar y puedes requerir una intervención desde psiquiatría, pero no necesariamente medicamento. Es decir, establezco qué perfil tiene el paciente y dependiendo de eso digo sí o no requiere tratamiento, sí o no tengo que hospitalizarlo, sí o no tengo que hacerle un manejo multidisciplinario. Pero como médica familiar, generalmente voy a estar con un equipo multidisciplinario. A veces requiero inclusive acompañamiento por trabajo de social, porque puede ser una condición social que el paciente no tenga red de apoyo o algo así. Entonces es algo que no puedo solucionar como médico, pero puedo enrutarlo para que desde otra especialidad o desde otro grupo de trabajo se puede pues como dar respuesta. Entonces va a depender mucho es como del tipo de paciente al que yo me enfrento ahí cuando tomo la decisión de sí o no manejo, sí o no
solo psicoterapia, sí o no, acompañado pues como tal de algún medicamento, pero si lo necesitan, no por qué negarlo, porque si sabemos como tal actuar en pro del paciente y conocemos el medicamento, sabemos interacciones, sabemos reacciones adversas, pues podemos nosotros formularlo, no hay problema. Gracias, doctora. Pregunta aquí el doctor José Tzab Ortiz si hay alguna investigación que esté llevando en curso acerca de este tema. Sí, tengo pendiente una para aceptación en una revista para publicar, que es sobre factores de letalidad en suicidio en población menor de 60 años, donde algo que puedo adelantar pues dentro de lo que encontramos es que salió como marcador de peso y con una asociación fuerte de una enfermedad crónica aumenta en menores de 59 años el riesgo de suicidio. Por lo menos eso es algo que generalmente no está en los artículos. Es decir, que si yo como médico de cabecera de atención primaria logro como tal tener los pacientes compensados cuando están hipertensos, están con diabetes, están con algún dolor, allí desde ahí yo ya estoy disminuyendo el riesgo de suicidio. Entonces es muy interesante porque desde acá yo ya lo puedo empezar a disminuir. Entonces, en ese momento, esa es la que está como pendiente por publicar, pero todavía no. Me congeló un poco la campaña por acá. A ver, cambio. ¿Me escuchan acá? Sí, ¿verdad? Sí, ahí te estamos escuchando, doctor Brand. Ok, tenemos por acá, ¿tiene fans, doctora Lili? Preguntan si tendrá alguna red social o medio por el cual podamos seguir viendo su contenido para informarnos más. Sí, te lo puedo compartir también. Muy bien, ahorita les voy a poner yo mi correo aquí, me pueden mandar por ahí la info o en la página de Facebook Medicina Familiar o Ameyali Medfam, por ahí podemos estar compartiendo. Esta ponencia del día de hoy va a estar en YouTube, específicamente en el canal de Ameyali, también va a ser publicado por ahí en redes sociales, por si alguien se la perdió o entró tarde y le interesa conocer un poquito más. A ver, pregunta de parte de Nilton. Me gustaría saber cómo abordar la situación con jóvenes que constantemente intentan suicidarse y que lo ven como normal. Por lo menos acá hemos visto para el suroccidente de Colombia que generalmente cuando se presenta, en forma general, cuando se presenta un suicidio en la población joven, hay que tener en cuenta que si ese joven está escolarizado, hay riesgo de suicidio a nivel institucional o donde ese joven es gregario, es decir, si es parte de un equipo de fútbol o algo así, o con la gente que comparte, generalmente aumenta el riesgo de suicidio con las personas que él comparte o con el grupo social que él comparte. Entonces, en esa población es importante, por ejemplo, cuando se presenta un intento o un acto suicida, siempre hacer intervención sobre todo a nivel de la población con la que él se relaciona, es decir, a nivel escolar o a nivel del colegio. En los jóvenes que toca hacer mucha educación, desde la parte preventiva, la parte de educación con ellos y la educación sobre todo teniendo en cuenta la relación con pares, los roles con pares es algo que funciona mucho en ese joven, también hacerlo caer en cuenta y fortalecer como esas herramientas que se tienen a nivel emocional para la toma de decisiones de esa persona, es decir, ver cómo está desde la parte emocional tomando decisiones y si requiere algún apoyo. Algo que es muy importante en los jóvenes es que muchas de las veces el suicidio en ellos se relaciona con consumo de sustancias psicoactivas, es decir, que es algo que yo necesariamente tengo que descartar en la población joven, si hay o no ese consumo y hacer intervención sobre el consumo, porque muchas veces la adherencia al consumo, alcohol, psicoactivos, es lo que propicia o aumenta el riesgo o genera el gesto suicida en esta población. La parte de antecedentes familiares es muy importante también, si hay antecedentes de familiares en primera línea de consanguinidad,
con algún efecto o con algún antecedente suicida, pues también es muy importante en esta población. En esta población, si no, estos generalmente sí van a estar con llanto frecuente y vamos a ver como esas manifestaciones típicas que nosotros asociamos con los factores. Pero en los jóvenes ellos tienden a ser muy gregarios y siempre hay que hacerlo desde la prevención. Si se presenta, siempre toca hacer intervención grupal, ahí sí es necesario. Es diferente en el adulto mayor, donde sí tengo que hacer intervención, pero directamente en esa persona que hizo el intento. En los jóvenes sí se maneja diferente como tal. Y la idea es que eso no se vuelva como un estilo de vida, no se vuelva como una moda, porque nosotros vemos que muchas veces en redes hay como retos que se colocan en Instagram por todo, que salen muchas cosas, como de retos donde ponen en riesgo la vida. Entonces, como la parte de educación es importante, pero esa educación tiene que estar también desde el apoyo de la familia, desde el apoyo de esos cuidadores de esa persona, que entiendan que tienen que estar pues como también pendiente en ese acompañamiento y en ese crecimiento personal, que no puede ser solo a cargo de nosotros como personal de salud. Y ahí eso es muy importante, hacer intervención desde la parte educativa, es decir, que no es solo los cuidadores en la casa, somos también nosotros, pero también hay responsabilidad en la parte pues de los educadores, de esas personas que los tienen que agregar. Entonces eso sí es muy importante que sea como multidisciplinario. Relacionado, doctora, con lo que comentaba del riesgo de tener familiares de primer grado, tenemos una pregunta aquí en el chat que dice, de parte de Ekaterin Torres, ¿considera usted que el suicidio pueda ser en parte hereditario? Lo que ha establecido dentro de los estudios es que hay familias que son más propensas a ese riesgo suicida, y desde los estudios se ve que puede haber tendencia. Sin embargo, no se ha establecido desde la parte científica que haya específicamente un gen ya detectado que yo pueda decir por tener este gen tiene el riesgo, pero hay ciertas patologías, ciertas enfermedades que pueden tener manifestaciones dentro de la tendencia familiar, por ejemplo, que sean familias con tendencia a la depresión, que sean familias con tendencias a ciertos psicoactivos o a la adherencia pues fácil a drogas o ese tipo de cosas o de historias, o puede hacer que sí haya desde la parte como de herencia ese riesgo. Tenemos dos comentarios, uno de Venancio Antonio Hernández. Pienso que es un error aislar a los adultos mayores en un cuarto confortable y con televisión, sin participación de la dinámica de la familia. Y de Carol Orrego, bueno, dice Johanna Vázquez Cali. Una intervención muy oportuna porque en ocasiones no se le da importancia al estado de ánimo del adulto mayor y sus depresiones. Y una última pregunta de parte de Adriana. ¿Cómo se puede saber en qué momento una persona tiene problemas de suicidio? Entonces, lo importante ahí, como hablamos en la conferencia, para yo identificar eso, si es adulto mayor, voy a mirar si tiene cambios del comportamiento, si tiene banderas rojas asociadas, es decir, si yo le veo que el paciente tiene algún trastorno relacionado con que lo veo muy triste, que lo veo muy callado, que lo veo muy ansioso, que lo veo que esa persona trata de encerrarse, de estar aislado, que lo veo que se está aislando del rol social como tal, que como hablábamos que el paciente no se está alimentando, entonces preguntar por qué está pasando eso, que el paciente ha sido muy puntual y muy pendiente de sus citas y todas sus cosas y de un momento a otro deja de ser adherente, que el paciente ya no realice ninguna actividad lúdica. Fuera de eso puede haber otros factores de riesgo asociados que no esté relacionado con ninguna religión o ningún culto religioso, que no sea amigable, como veíamos, con la naturaleza, con los animales, es decir, que esté siempre como hostil, de mal genio, es decir, hay muchas cosas que pueden hacer que uno sospeche como tal ese riesgo y que uno esté alerta como tal. Muchas gracias, doctora Lili. Creo que con esto podemos dar por concluida la sesión del día de hoy.
Un gusto, un placer que nos acompañe desde tan lejos. Yo creo que eso es parte de lo bonito de conocernos, es parte de esta nueva era en la que vivimos digital, de las tecnologías de la información y la comunicación, que nos permiten fortalecer estos vínculos y estrechar lazos y amistades. Si alguien quiere participar, yo creo normalmente nos tomamos una fotografía al final de las sesiones, la foto del recuerdo. Entonces, si pueden ir encendiendo cámaras, quienes estén todavía presentables a esta hora casi alta de la noche. Ahí vamos prendiendo, ya llevamos unas 4 o 5 personas. Algunos todavía estamos trabajando, algunos vamos a seguir trabajando toda la noche. Muy bien, ya tenemos varias. Mira, la doctora Daquira, hola doctora. De hecho, muy relacionado. Próximamente, para el 1 de julio, vamos a estar trabajando un simposium en conjunto de Mayali Huayna México con Huayna Panamá acerca precisamente del adulto mayor. Entonces, está muy relacionado por aquí el tema. Vamos a contar hasta 3. Vamos a tomar una fotografía para que se pongan bonitos y bonitas. Ahí vamos. 1, 2, 3. Déjenme, la mando a un chat para poder tomar otra. Ok, va la segunda y última fotografía. Pueden hacer una pose diferente si quieren. Vamos. 1, 2, 3. Y enviamos. Bueno, pues con esto damos por concluida la sesión. Voy a dejar de grabar.